This conference will now be recorded. Ok, voy a empezar nuevamente porque estoy con un problema técnico, ya lo solucioné. Como les decía, esto es un webinario simplemente informativo de qué es lo que va a pasar con el petróleo. Tenemos que tomar en cuenta que después de los desplomes que tuvo el petróleo, las caídas del mercado, tanto el WTI, el petróleo de Texas, como el Brent, detrás de las caídas, y no se han dado los rebotes pensados. Se cerró el acuerdo que tenía Rusia con la OPEP el día 31 y por eso el presidente de Rusia junto con Donald Trump acordaron una reunión para poder estabilizar un poco los mercados de energía. Recordamos que los puntos de referencia se remontan a los niveles más bajos desde el 2002, en estos momentos en el que la pandemia del coronavirus ha reducido la demanda de combustible en todo el mundo. No solo el combustible ha reducido la demanda del crudo para la industria. A ello se une Arabia Saudí, líder de facto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, planea impulsar sus exportaciones de petróleo a 10.6 millones de barriles por día a partir de mayo, con un menor consumo interno, según recoge Reuters en declaraciones de un funcionario del Ministerio de Energía saudí. La guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia continúa sin resolverse, mientras que la demanda continúa muy deprimida por el impacto del coronavirus, coinciden en Banca Match. Las refinerías de petróleo han reducido su producción. Correcto, UF6 VSG estima que la demanda mundial caerá en 1.2 millones de barriles diarios o el 1.2 en todo el 2020 afectado por la pandemia del coronavirus. En Renta 4, una importante consultora sobre este tema, recuerdan que los futuros de West Texas tocan niveles de $10 por barril, un nivel por debajo de los costes de producción. Tenemos que tomar en cuenta que en Texas el costo de producción está por encima de los $14. Estos expertos añaden que la demanda en abril podría caer cerca de 2/3, más de 30 millones de barriles diarios, lo que sumado al incremento de producción que está llevando a unos niveles récord de almacenamiento y de inventarios derivados que llevan un importante repunte en los costes de transporte por barco de a $180.000 al día versus los $90.000 que estaban hace una semana. Además de los bajos precios del crudo en Estados Unidos, se están llevando una revisión de los préstamos a las compañías energéticas y podría suponer una presión adicional para el sector, ya que el activo que respalda dichos préstamos son las reservas de petróleo y han reducido a la mitad su valor, añade Renta 4. Nuestro equipo de trade apuesta a que el petróleo sugiere un nivel de compra interesante a mediano plazo, de cara a los próximos 6 meses. Tenemos que tomar en cuenta que el que invierte en petróleo hoy tiene que calcular que esto es una inversión a mediano plazo y no una inversión a corto plazo. Lo mínimo que se puede dar son 6 meses. Desde los máximos del año 2019, el WTI acumula una caída del 74% y desde los máximos de febrero de este año acumula un 69% de corrección. Esta situación no es diferente a otras caídas de años previos. A niveles técnicos, de la franja de entre 18.5 y $17 presenta una confluencia de referencia a tener en cuenta como zonas de posible parada de las actuales caídas, explica Faust. Esto es indudable. Si Arabia Saudita aumenta su producción a 10.6 millones de barriles diarios, es indudable que el petróleo, el WTI, que es el que operamos generalmente nosotros, puede caer hasta los
17 dólares. Los indicadores técnicos han revertido desde zonas muy elevadas, lo que siempre ha venido asociándose a zonas de suelo, a pesar de que los mínimos exactos no se hayan podido marcarse en la actual reinversión. Y es muy probable que comprar a estos niveles de cara a los próximos 6 meses si realmente resulten que sean rentables. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo, hacer alguna acotación? Tomemos en cuenta, mientras me preguntan, que el petróleo en este momento está prácticamente en un piso que es difícil que lo suba. ¿Tiene alguna inferencia al término de la relación comercial Rusia-Venezuela? No, en absoluto. Venezuela no tiene una producción de petróleo como para poder marcar precios en el mercado. Acá la injerencia está entre Rusia y Arabia Saudita, que no se han puesto de acuerdo. Se planteaba hacer o reducir la producción a 1,5 millones de barriles de petróleo extra para el 2020 a partir del mes de abril, que era el nuevo acuerdo, pero lamentablemente Rusia no estuvo de acuerdo y Arabia Saudita se retira de la mesa de negociaciones con Rusia y en ese momento decide, una vez vencido el convenio que tenían hasta el 31 de marzo, aumentar su producción para bajar el precio. Esto es indudable. Rusia tiene un costo de entre 14 y 15 dólares por barril por el transporte y Arabia Saudita está entre los 6 y 7 dólares de producción por barril. Arabia Saudita no se vería perjudicada y Rusia sí. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esta parte del webinario? Bueno, si vemos que no tenemos más preguntas, vamos a seguir adelante con nuestro tema, nuestra explicación. La sobreventa técnica es muy llamativa en los actuales niveles, siendo muy parecida a la registrada durante la crisis del año 2008. El que recuerda la crisis del 2008 fue muy parecido a lo que está pasando con la sobreventa en este momento. Los indicadores técnicos han revertido de zonas muy elevadas, lo que siempre ha venido asociándose a zonas de suelo, a pesar de que los mínimos exactos no se hayan podido marcarse en la actual visión, y si es muy probable que comprar en esos niveles de cara a los próximos meses va a resultar extremadamente rentable. Los precios del petróleo se afirman y se alejaban del mínimo de 18 años, tocados en la víspera, después del que el presidente estadounidense Donald Trump y su par ruso Vladimir Putin accedieran a celebrar negociaciones para estabilizar el mercado energético. Los precios del crudo Brent avanzan 61 centavos de dólar o un 2,8 a 23,37 dólares por barril a las 1021 a 10:21 GMT. Luego de haber terminado el lunes en 22,76 dólares. Su menor nivel de cierre desde noviembre del 2002. En tanto, los del West Texas y en Estados Unidos sumaban 1,04 dólares o 5,2 a 21,13 dólares el barril, después de concluir la jornada anterior en 20,09. Recordemos que en la jornada anterior estuvo en 19,95, 19,92, un piso no visto desde febrero del año 2002. Los mercados petroleros han sufrido un doble golpe por la pandemia del coronavirus, que produjo un derrumbe de la demanda global. La guerra de precios que iniciaron este mes Arabia Saudita y Rusia tras
no conseguir un acuerdo en el marco del grupo de la OPEP. Esto se realizó aproximadamente el día 6 de marzo para recortar los suministros del crudo. Trump y Putin acordaron en un llamado telefónico que sus respectivos funcionarios de energía discutan sobre formas de estabilizar el mercado, dijo el lunes el Kremlin. Aunque el mercado de futuro del crudo está viendo una recuperación, los cargamentos físicos que se están vendiendo en algunas regiones están en el suelo, con los operadores ofreciendo fuertes descuentos en el valor. La brecha entre las ventas físicas y las futuras refleja las diferencias entre las realidades en terreno y la especulación sobre los esfuerzos que se van a realizar para reducir la presión, dijo JBC Energy. Con un desplome de precios de cerca del 60% en lo que va del año, un funcionario vinculado al regulador del estado de Texas hizo un nuevo llamado a que se apliquen restricciones en la producción del crudo debido al exceso de oferta nacional. Tomemos en cuenta que generalmente en Estados Unidos, en Texas, cuando hay un exceso de oferta, ellos no reducen su producción, sino lo que reducen son los costos. El petróleo es una de las materias primas más demandadas globalmente. Las más negociadas son el crudo Brent y el crudo WTI. La cotización del petróleo está ampliamente vinculada a la actividad económica mundial. El gráfico de precios del petróleo en tiempo real permite visualizar la evolución y el desarrollo de patrones técnicos. Para más información sobre el trading del petróleo, consulte los niveles de soporte y resistencia. Lea las últimas noticias del petróleo. Nosotros tenemos soportes y resistencias y los puntos pivotes. Estamos viendo que el soporte 1 está en 19 dólares, soporte 2 18.5, soporte 3 18. Tenemos una resistencia 1 en 20.08, resistencia 2 en 22.9 y la resistencia 3 25.2, y tenemos que tomar que en la resistencia 1 estamos en el punto pivote en 24.02 y 25.77. Si nosotros analizamos toda esta información, nos vamos a estar dando cuenta de que estamos en un piso de resistencia y que en este momento tenemos que planificar el petróleo como una inversión a mediano plazo. Hoy se pone sale el informe de el nivel de stock que tiene Estados Unidos, el famoso inventario de petróleo crudo, y ese inventario va a darnos también el nivel de posibilidades que tiene el mercado. Una vez que nosotros tengamos esa información, vamos a poder saber cuál es el nivel de stock que hay en el mercado. ¿Ok? Entonces, hasta acá alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer de lo que hemos visto. Es muy importante mantener por sobre todas las cosas el mercado bien diseñado, sabiendo de que esto no se puede hacer inversiones a corto plazo. Tomamos en cuenta que estamos pendientes, que es muy importante, de la información que va a pasar a Arabia Saudita una vez que ellos indiquen cuál va a ser el stock o el nivel de importación que van a tener ellos.
¿Alguna pregunta, alguna duda? Me gustaría que me lo... que ahí tenemos, el inventario dice que hay 13.834 de petróleo de más, el inventario alto, eso está haciendo que el mercado siga el curso normal. Conclusión de este webinario es que particularmente tenemos que pensar que el mercado está en este momento abastecido y que se va a mantener bastante bajo el inventario de petróleo crudo. Preguntas, dudas, alguien que quiera acotar algo. No, el petróleo no tiene ninguna vigencia una vez extraído, bajo ningún punto de vista tiene vigencia, no tiene vencimiento el por sí. Esto se dio.